El amoníaco y el sudor rancio se adherían a la piel de Adama Diop, como una segunda dermis al final de cada jornada. El aroma áspero era el perfume invisible de su vida en Madrid, un contraste cruel con el recuerdo dulce del hibisco y la tierra húmeda de su niñez en Quedogú. A sus 28 años, Adama había aprendido a moverse por la ciudad como una sombra, a encoger los hombros para ocupar menos espacio, a bajar la mirada para no interceptar la de aquellos que solo veían en ella una silueta oscura y anónima, la chica que limpiaba. Su pequeño apartamento en Lavapiés, un laberinto de calles vibrantes y caóticas, era su único santuario, un retazo de Senegal encalado en el corazón de Europa. Allí el Wolof fluía libre en las videollamadas con su hermana Aisha, y el aroma del tibudien, aunque cocinado con ingredientes que sabían a exilio, lograba ahogar por momentos el olor persistente a lejía. Cada mañana el metro la escupía en el barrio de Salamanca, un universo paralelo de escaparates relucientes y fachadas señoriales. Su destino, la Fundación Cultural Legado Hispánico, un imponente edificio histórico que albergaba siglos de arte y una pátina de hipocresía que Adama sentía en el aire como una corriente helada. Su uniforme, de un gris tan neutro como querían que fuese su presencia, era su armadura y su condena. Con él puesto, se deslizaba por los pasillos encerados, fregona en mano, consciente de las miradas que resbalaban sobre ella, evaluándola, ignorándola, o peor aún, observándola con esa curiosidad condescendiente reservada para lo exótico, lo fuera de lugar. Don Álvaro de Mendoza, el director de la fundación, encarnaba todo lo que Adama había aprendido a temer y a despreciar en silencio. Era un hombre de unos 60 años, de cabello canoso impecablemente peinado hacia atrás, traje a medida y una perpetua expresión de superioridad cultural. Su piel blanca, casi traslúcida bajo las luces artificiales de su despacho, contrastaba violentamente con la de Adama. Cuando se cruzaba con ella, a veces la gratificaba con un buenos días, que sonaba más a orden que a saludo, sus ojos fríos calculando el espacio que ella ocupaba, como si su mera existencia fuera una mota de polvo en el inmaculado lienzo de su legado hispánico. Adama respondía con un murmullo, la mirada fija en algún punto del suelo pulido, sintiendo el peso de generaciones de prejuicios en esa breve e insignificante interacción. Nangadef, pensaba a veces, con la voz de su abuela resonando en su interior, ¿cómo estás? Y la respuesta era siempre la misma. Manji Firek, estoy aquí, nada más. Sobreviviendo. Su única confidente en aquel microcosmos de mármol y susurros era Isabel García, una compañera de limpieza de 50 y tantos, madrileña de pura cepa, con la sabiduría escéptica de quien ha visto demasiadas cosas. Compartían el pequeño cuarto de los productos de limpieza, un espacio angosto que olía a una mezcla de todos los químicos conocidos y a café recalentado. Este don Álvaro había mascullado Isabel un día, mientras escurría una bayeta con furia contenida. Se cree el ombligo del mundo y no llega ni a Pelusa. Mucho cultura, pero de humanidad, cero patatero. Tú ten cuidado con él, Adama. A los de arriba les gusta mucho mirar por encima del hombro, sobre todo si una viene de fuera y tiene la piel más oscura que sus conciencias. Adama había asentido en silencio, agradecida por aquella advertencia no solicitada, por aquel pequeño puente de solidaridad tendido sobre un abismo de diferencias. El incidente que rasgó el fino velo de la normalidad autoimpuesta de Adama ocurrió una tarde gris de noviembre. Se llamaba Mateo, un joven ecuatoriano contratado hacía pocos meses para el mantenimiento. Tenía una sonrisa fácil y siempre compartía con Adama un «¿qué tal, compañera?» cuando se cruzaban. Aquel día Adama lo vio discutir acaloradamente con uno de los conservadores jefes, un hombrecillo de gafas gruesas y aires de importancia. La discusión, según pudo oír Adama desde el pasillo contiguo donde limpiaba una vitrina, era por una herramienta supuestamente perdida. Horas después, Mateo ya no estaba, despedido. La versión oficial, transmitida por los canales oficiosos del cotilleo interno, era que Mateo había sido negligente y había respondido con impertinencia. Don Álvaro, en una breve reunión con el personal subalterno, había sentenciado con voz grave: «En esta fundación no toleramos la insubordinación ni la falta de respeto a las jerarquías. Que sirva de lección». Adama sabía que era mentira. Había visto la expresión de pánico y frustración en el rostro de Mateo cuando el conservador lo acusaba. Había visto la herramienta en cuestión, olvidada por el propio conservador en una sala adyacente esa misma mañana.
pero calló. El miedo, ese viejo conocido, le atenazó la garganta. ¿Quién era ella para contradecir al gran don Álvaro? Una simple limpiadora, una inmigrante, una mujer negra, su palabra contra la de un directivo. La ecuación era sencilla y brutal. Sin embargo, la injusticia le dejó un sabor amargo en la boca, una inquietud que se negó a disolverse con el pasar de los días. La imagen del rostro de Mateo, joven y asustado, se superponía a la de tantos otros rostros que había visto doblegarse ante la arrogancia del poder. Y por primera vez en mucho tiempo, Adama sintió una punzada de algo más que resignación, una incipiente y peligrosa rabia. A partir de entonces, la presencia de don Álvaro se volvió más opresiva para Adama. Quizás intuyó la silenciosa desaprobación en sus ojos cuando se cruzaban, o quizás simplemente necesitaba un nuevo objetivo sobre el que ejercer su sutil tiranía. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más personales. Un día, mientras Adama limpiaba el suelo de su vasto despacho, él la observó con una media sonrisa. ¿Sabes, Adama? A veces me pregunto qué pensarían los grandes maestros españoles si vieran quién se encarga ahora de preservar su legado. Tiempos modernos, ¿eh? La pregunta no esperaba respuesta. Era una afirmación disfrazada, una forma de recordarle su lugar. En otra ocasión, al encontrarla descansando un instante en el cuarto de la limpieza, le espetó: «Veo que el ritmo de trabajo aquí es más relajado que en tu país, ¿verdad? Aquí valoramos la eficiencia, Adama, la eficiencia». Cada palabra era una pequeña aguja envenenada. Adama aprendió a construir un muro interior, a dejar que los comentarios resbalaran sobre esa coraza invisible. Pero por las noches, en la soledad de su apartamento, el muro se agrietaba. Recordaba las historias de su abuela Fatú, una mujer fuerte que había enfrentado sequías y enfermedades con la cabeza alta. «La dignidad, Adama», le decía, «es como el baobab. Tarda en crecer, pero sus raíces son profundas y nadie puede arrancarlas si tú no se lo permites». Pero ¿cómo mantener la dignidad cuando cada día te la intentaban arrebatar en pequeñas dosis? Isabel notaba el cambio en Adama. La veía más ensimismada, con una sombra permanente bajo sus ojos expresivos. «Niña, te están buscando las cosquillas», le dijo un día, ofreciéndole un trozo de su bocadillo de tortilla. «No dejes que te amarguen. Si necesitas algo, si te hace alguna putada gorda, dímelo. Yo no tengo estudios como estos petimetres, pero tengo más mili que el palo de la bandera y sé un par de cosas sobre cómo funciona esta jaula de grillos». Adama le agradeció con una sonrisa cansada. El apoyo de Isabel era un pequeño faro en la oscuridad, pero sabía que en última instancia esta era una batalla que debía librar sola. El acoso de don Álvaro se intensificó. Comenzó a asignarle tareas imposibles de cumplir en el tiempo estipulado, a criticar su trabajo por detalles nimios, a dejar notas con quejas ambiguas sobre su desempeño. Adama se esforzaba el doble. Llegaba antes, se iba más tarde, pero nada parecía suficiente. Sentía su energía menguar, su alegría, esa pequeña llama que siempre había logrado mantener viva, parpadear peligrosamente. Empezó a tener pesadillas, sueños donde se ahogaba en cubos de agua sucia, mientras don Álvaro la observaba con su fría sonrisa desde una altura inalcanzable. El incidente que colmó el vaso, el que hizo añicos la poca paciencia que le quedaba a Adama, ocurrió durante la preparación de una importante exposición sobre arte virreinal. Se exhibirían piezas de un valor incalculable, algunas cedidas por museos internacionales. La presión en la fundación era máxima. Don Álvaro supervisaba personalmente cada detalle, su nerviosismo traduciéndose en una mayor irritabilidad hacia el personal subalterno. Una mañana, al llegar Adama a la sala principal, donde se estaban desembalando unas delicadas figuras de plata, encontró a don Álvaro y a la conservadora jefe, doña Jimena, enzarzados en una discusión en voz baja. Sobre una mesa auxiliar, una de las figuras, un pequeño querubín de plata, yacía con un ala visiblemente doblada. Cuando don Álvaro vio a Adama, su rostro se contrajo en una máscara de furia. «¿Usted?», bramó, señalándola con un dedo tembloroso. «Usted es la responsable de limpiar esta sala. ¡Explíqueme esto!». Adama se quedó paralizada. Ella no había tocado esas figuras. La sala había estado cerrada bajo llave la noche anterior después de que ella terminara su turno. Yo no he sido, don Álvaro», balbuceó, la voz apenas un hilo. «Ayer, cuando me fui, todo estaba en orden. La sala estaba cerrada». Doña Jimena, una mujer delgada y pálida que siempre parecía asustada, intervino con timidez.
Director, Adama tiene razón. Yo misma cerré la sala anoche, y esta mañana al abrir ya estaba así, quizás durante el transporte. Pero don Álvaro no la escuchaba. Su mirada estaba fija en Adama, cargada de una ira que parecía ir más allá del incidente en sí. No me venga con excusas, esto es negligencia grave, una pieza de valor incalculable. Usted es la única que ha estado aquí sin supervisión directa. Esto le va a costar muy caro, se lo aseguro. El mundo de Adama se tambaleó. La acusación era tan absurda, tan injusta, que por un momento sintió que le faltaba el aire. Vio la malicia en los ojos de don Álvaro, el cálculo frío. Se dio cuenta de que él no creía realmente que ella fuera la culpable. Simplemente la necesitaba como chivo expiatorio. Necesitaba un culpable fácil, alguien cuya palabra no valiera nada contra la suya. Alguien como ella. Le digo que yo no he sido, repitió Adama, esta vez con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Un resorte se había roto en su interior. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una indignación profunda, una rabia que le quemaba la garganta. Don Álvaro soltó una risotada despectiva. ¿Y quién le va a creer a usted? Una simple. No terminó la frase, pero el insulto flotó en el aire, denso y venenoso. Está usted despedida, despido disciplinario, y rece para que la fundación no presente cargos por daños al patrimonio. Adama sintió que las piernas le flaqueaban. Despedida, acusada de algo que no había hecho. La humillación era un nudo apretado en el pecho. Salió de la sala como un autómata, sin ver las miradas de soslayo de otros empleados, sin oír los susurros. Solo sentía el eco de las palabras de don Álvaro y el sabor metálico de la injusticia. Esa tarde, en su pequeño apartamento, el silencio era ensordecedor. El aroma del Thiboudienne no lograba disipar la amargura. Por primera vez desde que había llegado a España, Adama se sintió completamente sola y derrotada. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control, lágrimas de rabia, de impotencia, de miedo por un futuro incierto. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enviar dinero a Aisha? La idea de volver a Senegal con las manos vacías, con la marca de un despido por robo, era insoportable. Entonces recordó las palabras de Isabel: si te hace alguna putada gorda, dímelo. Y las de su abuela: nadie puede arrancar tus raíces si tú no se lo permites. Cogió el teléfono con manos temblorosas, marcó el número de Isabel. «Isabel, soy Adama», dijo, la voz rota. «Ha pasado. Don Álvaro me ha despedido. Me ha acusado de algo horrible». Al otro lado de la línea, la voz de Isabel sonó preocupada, pero firme. «Tranquila, niña. No te vengas abajo. Escúchame. Hay una gente, una ONG que ayuda a trabajadores como nosotras. Se llaman Voces Obreras. Te voy a dar el contacto de un abogado joven que colabora con ellos. Se llama Javier Romero. Es un buen chico, idealista, pero pelea como un león. Llama a Adama. No te quedes callada. Esto no puede quedar así». Adama colgó el teléfono sintiendo un minúsculo brote de esperanza en medio del desierto de su desesperación. Quizás no estaba tan sola como creía. Quizás, solo quizás, aún quedaba una forma de luchar. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Sus ojos estaban hinchados, pero en el fondo de sus pupilas oscuras brillaba una nueva luz, la luz tenue pero persistente de la determinación. No iba a permitir que don Álvaro de Mendoza la destruyera. No iba a dejar que le arrebataran su dignidad. Su abuela habría estado orgullosa. La primera reunión con Javi Romero tuvo lugar en una pequeña y abarrotada oficina en el corazón de Lavapiés, la sede de Voces Obreras. El espacio olía a papel viejo, café barato y una palpable sensación de lucha constante. Javi era más joven de lo que Adama esperaba, apenas unos años mayor que ella, con el pelo revuelto, gafas de montura gruesa y una energía nerviosa que contrastaba con su mirada seria y atenta. Escuchó el relato de Adama sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo, asintiendo de vez en cuando. Cuando Adama terminó, un nudo de angustia todavía instalado en su garganta, Javi se reclinó en su silla desvencijada. «Adama», dijo con una calma que ella encontró tranquilizadora, «lo que me cuentas es muy grave. Tenemos indicios claros de un posible acoso laboral con un componente de discriminación racial, culminando en un despido disciplinario basado en una acusación falsa. No va a ser fácil. Don Álvaro de Mendoza es un pez gordo y la Fundación Legado Hispánico tiene muchos recursos y una imagen que proteger. Pero eso no significa que no podamos luchar». Adama sintió un ligero alivio. Por primera vez, alguien con autoridad parecía tomar en serio su historia. No la descartaba como la paranoia de una inmigrante resentida.
Yo no robé nada, Javier, lo juro. Él solo quería deshacerse de mí. Te creo, Adama, afirmó Javi. El problema, como siempre en estos casos, será probarlo. Necesitaremos cualquier evidencia que tengas, horarios, descripción de tareas, si alguna vez te quejaste por escrito de algún trato. ¿Hay alguien que haya presenciado los comentarios de don Álvaro o el ambiente de trabajo hacia ti? Adama pensó en Isabel. Isabel García, mi compañera. Ella sabe. Ha visto cosas. Bien, habla con ella. Pregúntale si estaría dispuesta a testificar o al menos a darnos una declaración firmada. Cada pequeño detalle cuenta. También intentaremos acceder a los registros de cámaras de seguridad de la sala donde estaba la figura, si es que existen y no las han perdido. Convenientemente. Xavi sonrió con ironía. Lo primero será enviar un burofax a la fundación impugnando el despido y solicitando la readmisión o una indemnización justa, además de denunciar el acoso. Es un primer paso formal. A partir de ahí, veremos cómo responden. En las semanas siguientes, Adama se sumergió en un mundo desconocido de terminología legal, estrategias y una creciente ansiedad. Isabel, fiel a su palabra, accedió a firmar una declaración detallando el comportamiento de don Álvaro hacia Adama, los comentarios despectivos y el ambiente de trabajo hostil que había presenciado. Incluso recordó un par de incidentes específicos, con fechas aproximadas, que Javi anotó meticulosamente. «Este cabrón se va a enterar de lo que vale un peine», masculló Isabel mientras firmaba, su rostro enrojecido por la indignación. «Ya está bien de que traten a la gente como si fuéramos basura». La respuesta de la Fundación al burofax fue la esperada. Un rechazo total de todas las acusaciones, calificándolas de infundadas y maliciosas, y reafirmando la negligencia grave de Adama como causa justificada del despido. Adjuntaban un informe de un experto interno que valoraba los daños a la figura de plata en una suma astronómica, insinuando posibles acciones legales contra Adama si persistía en su campaña de difamación. «Es la táctica del miedo», explicó Javi con calma cuando Adama lo llamó, presa del pánico. «Intentan intimidarte para que te eches atrás. No te preocupes, es lo normal. Ahora tenemos que decidir si vamos a juicio por despido nulo o improcedente, y si presentamos una demanda adicional por acoso y daños morales. Es una batalla larga, Adama, y costosa emocionalmente». Adama tragó saliva. «Quiero seguir, Javier. No puedo dejar que se salgan con la suya. No solo por mí, por Mateo, por todos los que vienen detrás». El caso comenzó a moverse lentamente por los engranajes de la justicia. Javi solicitó la mediación previa obligatoria en el SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. La reunión fue una farsa. Don Álvaro no se presentó. En su lugar envió a un abogado de la Fundación, un hombre trajeado con una sonrisa gélida, y a la jefa de Recursos Humanos, una mujer con la empatía de una estatua de mármol. Ofrecieron a Adama una indemnización ridícula, equivalente a unos pocos meses de sueldo, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad y renunciar a cualquier acción legal futura. «Es una miseria y un insulto», le susurró Javi a Adama durante un receso. «No voy a firmar eso», dijo Adama, la voz firme. La oferta la enfureció más que las amenazas. Era como si su dignidad tuviera un precio y uno muy bajo. La mediación fracasó. El siguiente paso era el juzgado de lo social. Mientras tanto, Javi, con la ayuda de un par de periodistas de medios alternativos contactados a través de Voces Obreras, logró que la historia de Adama se filtrara discretamente. No un gran escándalo, pero sí pequeñas notas en blogs y redes sociales que hablaban de presuntas prácticas discriminatorias en una conocida fundación cultural madrileña. El nombre de don Álvaro de Mendoza comenzó a circular asociado a palabras como abuso e injusticia. La reacción de don Álvaro no se hizo esperar. A través de sus abogados emitió un comunicado negando categóricamente cualquier irregularidad y amenazando con acciones legales por difamación. En los pasillos de la fundación, el ambiente se enrareció aún más. Adama, aunque ya no trabajaba allí, sentía el peso de las miradas acusadoras de algunos excompañeros cuando se cruzaba con ellos por la calle, como si ella fuera la alborotadora, la ingrata. Pero también recibió mensajes de apoyo de fuentes inesperadas. Otros trabajadores de limpieza de diferentes empresas, inmigrantes que habían sufrido situaciones similares, gente anónima que se había topado con su historia en Internet. Esos pequeños gestos le daban fuerza para seguir. La preparación para el juicio fue agotadora. Javi y Adama pasaban horas repasando cada detalle, cada posible pregunta,
cada respuesta. Adama tuvo que revivir una y otra vez los comentarios hirientes, las miradas despectivas, la humillación de la acusación. A veces salía de la oficina de Javi con el alma encogida, preguntándose si valía la pena tanto sufrimiento. Pero luego recordaba el rostro arrogante de don Álvaro, la sonrisa condescendiente y la rabia justa volvía a encender su determinación. Isabel también se preparó para testificar, a pesar del miedo a posibles represalias. Si me echan, que me echen con la cabeza alta, Adama. Hay cosas más importantes que un sueldo miserable. El día del juicio llegó envuelto en una llovizna fría y persistente, un reflejo del ánimo de Adama. La sala del juzgado de lo social, en la calle Princesa, le pareció un lugar impersonal y solemne. Don Álvaro estaba allí, flanqueado por 2 abogados con aspecto de tiburones. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, Adama sostuvo la suya, negándose a ser la primera en apartarla. Vio un destello de sorpresa, quizás incluso de incomodidad, en los ojos del director antes de que éste desviara la vista con disimulada altivez. El juicio fue un torbellino de jerga legal, interrogatorios y objeciones. El abogado de la fundación intentó desacreditar a Adama, pintándola como una empleada conflictiva, ineficiente, que buscaba un enriquecimiento injusto. Sacó a relucir su condición de inmigrante, como si eso la hiciera intrínsecamente menos fiable. Javi contraatacó con habilidad, presentando la declaración de Isabel, los registros de horarios que demostraban la carga de trabajo excesiva de Adama y los artículos de prensa que, aunque no eran pruebas directas, dibujaban un contexto. Cuando le tocó testificar a Adama, sintió que el corazón le iba a estallar. La voz le temblaba al principio, pero a medida que relataba los hechos, la humillación del día de la acusación, los comentarios constantes de don Álvaro, una extraña calma se apoderó de ella. Ya no tenía miedo, solo la verdad. Miró directamente a la jueza, una mujer de mediana edad con una expresión impasible, y habló con una claridad y una dignidad que sorprendieron a muchos en la sala. «Yo no pido caridad, señoría», concluyó Adama, la voz ahora firme. «Yo solo pido justicia. Pido que se reconozca que se me trató injustamente, que se me humilló por ser quien soy, por mi color de piel, por mi origen. Pido que se limpie mi nombre, porque mi dignidad no está en venta». Un silencio denso llenó la sala cuando terminó de hablar. El testimonio de Isabel fue breve, pero demoledor. Con su lenguaje directo y sin rodeos, describió el ambiente de trabajo en la fundación, el reino particular de don Álvaro, y cómo había visto a Adama marchitarse bajo la presión y los comentarios despectivos. «Adama es una buena trabajadora y una buena persona», dijo mirando desafiante al abogado de la fundación. «Lo que le han hecho no tiene nombre». Don Álvaro también testificó. Negó todas las acusaciones con estudiada indignación. Habló de su compromiso con la excelencia y la integridad de la fundación. Intentó presentarse como la víctima de una conspiración orquestada por una empleada descontenta. Pero su arrogancia, su forma de mirar por encima del hombro incluso a la jueza, no jugó a su favor. Los alegatos finales de Javi fueron apasionados. Habló de la discriminación invisible, de las microagresiones que minan la moral, del abuso de poder que se esconde tras fachadas respetables. «Este no es solo el caso de Adama Diop contra la Fundación Legado Hispánico», dijo. «Es el caso de la dignidad contra la arrogancia, de la justicia contra la impunidad». El caso quedó visto para sentencia. Pasaron varias semanas. Semanas de incertidumbre, de noches en vela para Adama. Intentaba mantenerse ocupada, ayudando a Isabel con algunas tareas de limpieza ocasionales que ésta le conseguía, visitando la oficina de Voces Obreras para ofrecerse como voluntaria traduciendo para otros inmigrantes francófonos. Pero la espera era una tortura. Un martes por la mañana sonó el teléfono. Era Javi. «Adama, tenemos la sentencia». Hubo una pausa que a Adama le pareció eterna. «Hemos ganado, en parte». El corazón de Adama dio un vuelco. «En parte». «El juzgado declara tu despido improcedente», explicó Javi. «La fundación tiene que elegir entre readmitirte o pagarte la indemnización máxima legal. Dudo que te readmitan». Además, y esto es importante, la jueza en sus fundamentos de derecho hace una mención específica al ambiente laboral tóxico y a la falta de credibilidad del testimonio de don Álvaro respecto a la acusación de robo. No lo condena explícitamente por acoso racial, porque, como te dije, es muy difícil de probar sin grabaciones o documentos directos, pero deja entrever que tu versión es la más verosímil.
Es una victoria moral importante, Adama. Adama se sentó en el borde de su cama, asimilando la noticia. No era la victoria total que había soñado, la condena rotunda que don Álvaro merecía, pero era algo. Su despido era improcedente. Su nombre, al menos legalmente, quedaba limpio de la infamia del robo. Y la jueza había puesto en duda la palabra de don Álvaro. Gracias, Javi, susurró, la voz embargada por la emoción. Gracias por creer en mí. Gracias a ti por tu valentía, Adama. No es fácil enfrentarse a gigantes. La Fundación Legado Hispánico, como era de esperar, optó por la indemnización. El dinero, aunque no la hacía rica, le permitiría a Adama respirar durante unos meses, saldar algunas deudas y, lo más importante, planificar su futuro sin la soga del despido disciplinario al cuello. La noticia de la sentencia, aunque no fue un gran titular en los principales medios, sí tuvo eco en los círculos culturales y en la prensa local. La reputación de don Álvaro de Mendoza y de su impoluta fundación sufrió un rasguño visible. Se vieron obligados a emitir un comunicado aún más vago que el anterior, hablando de revisar protocolos internos y reafirmar su compromiso con un ambiente de trabajo respetuoso. Palabras vacías, quizás,